viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, vamos a platicar con Henry Donadieu, una leyenda de la escena nocturna en México. Nos va a platicar de la historia del primer bar gay, rockero y contracultural de México, el famoso 9. También nos va a presentar su libro La Noche Soy Yo, que es un testimonio de una vida llena de diversión y libertad. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Julio Patán. Jefe Zuckerman. ¿Cómo está usted? Pues encantado de verte. Oye, muy contento porque hoy vamos a platicar con un hombre que ha marcado la escena nocturna en México desde su llegada a nuestro país en la década de los 70. Ha sido una personalidad clave en la transformación social y cultural de esta ciudad capital de la Ciudad de México. Es un francés que decidió venirse a vivir a nuestro país, ya es mexicano, y que ha tenido a la noche como gran aliada. Esta noche nos acompaña precisamente Henry Donadieu para presentar su más reciente libro, La Noche Soy Yo. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien, gracias por venir. Bien. Gracias por invitarme, Leo. No, hombre, encantado porque sí. Julio es una institución la que tenemos aquí. Sí. Nada menos y nada más que el fundador del Gran 9. El Gran Bar 9, efectivamente. ¿Tú pasaste por ahí? Sí, por supuesto, siendo bastante joven, debo decirlo. Era un lugar único. Claro. Era un lugar de una... Digamos, estamos hablando de los años 80, en una época en la que todavía, es lo que me tocó a mí, ¿no? Sí. En una época en la que todavía estaba muy segmentada la sociedad en guetos, sobre todo para lo que hoy llamamos la comunidad gay, pues la marginalidad de la diversidad sexual. Claro, era terrible. Y fue un espacio de convivencia muy plural. Sí. Y además, si quieres, luego vamos para allá, pero muy rico culturalmente. Es decir, salió de ahí mucha música, había muchos escritores, había muchos artistas visuales. Convivían todos, podían ir heterosexuales, podían ir de todas las clases sociales. Gente, yo, la verdad, toda mi vida siendo homosexual de nacimiento, porque siempre me conocí así. ¿Nunca tuviste dudas? Así no, ninguna. Y nunca tuve problema tampoco. Me preguntaba, ¿eres homosexual? Le decía, sí, ¿y qué? Sí, pues sí. No pasa nada. Así es. Yo respeto quien está enfrente de mí, que me respete. Así. Todo pasa tranquilo. Y yo, como nazca en medio de la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera mi generación fuimos muy marcados por el gueto rudo, la verdad. Sí. Y toda mi vida yo he tratado de escapar a los guetos, de todos los índoles. Siempre he puesto mi libertad de mover, de pensar, de hacer lo que quería encima de todo. Así es. Hasta encima de muchas veces quizás de mi familia y también del dinero. Bueno, pues el libro es La Noche Soy Yo, pero en realidad es tu biografía, ¿no? Es mi historia, sí, es una historia contada de manera sencilla, sin pretensión. Claro. Cuenta una vida de muchas aventuras. Mucha aventura. De mucha aventura. Y mucha libertad. La libertad ha sido el eje principal de mi vida. Sí. Cuando me escapo para refugiarme en este maravilloso país hace 43 años, pues soy un señor muy rico, millonario en dólares, y me escapo con nada, con $25,000, un cheque en el trasero como Papillon, porque a l'época había leído Papillon, y ni modo, es lo que más me dolió en la vida. El cheque que me había ofrecido. Y de Nouméa, que es la capital de Nueva Caledonia, llega a Sydney. Y para cambiar el cheque fue un problema. Estaba a punto de salir, de llegar a México
Sin nada, absolutamente nada. Bueno, por cierto, esa es una buena historia, porque tú vienes a México porque quieres conocer Acapulco. La primera vez sí. Sí. Mira, yo nazco en el campo y siempre fui un niño muy soñador. Sí. Siempre soñé de niño de conocer el mundo. Uh-huh. Y también tengo que decir que mi formación, soy doctor en ciencias políticas, pero mi formación, la más importante de mi vida ha sido el cine. Sí. Entonces, crezco yo con el cine de los años 50. Sí. De cortarme la vena, de amar, de celar, esas películas melodramáticas, pero también crezco con las estrellas de Hollywood. Sí. Y cada ratito las estrellas de Hollywood iba al paraíso que se llama Acapulco. Es que Acapulco era eso. Acapulco era eso. Sí, un joven de mi edad, de los años 50, adolescente, Acapulco era el paraíso. Porque además es un Acapulco que todavía no se ha deteriorado en ese momento como se deterioró después. Claro. Sí. Y ya es un Acapulco muy vivo, muy festivo, con mucha vitalidad, ¿no? Sí. Y entonces, mi primer viaje a México, tomo un vuelo Qantas de Sydney, Papeete, Tahití, Honolulu y Acapulco. Y después el vuelo sigue a San Francisco. Sí. Y llega a Acapulco, llega al Hotel Hilton, tengo un cuarto maravilloso frente al mar, con un jardín abajo, esta alberca maravillosa. Bueno, y ahí viste al de la alberca, ahí lo dices, ¿eh? ¿Te gustó el de la alberca? El jardinero, pues, fue mi primer contacto físico con México. Exacto. Sí. Y años después hago el 9 de Acapulco. Lo hago en septiembre 77, un mes después del 9 de México. Es un exitazo el 9 de Acapulco. Fue un poco lo que fue el antecesor un poco del BBO. Sí, claro. Siendo gay, el BBO no. Sí. Pero llegó todo el jet set porque a esta época, a final de los 70, había la temporada que venían todo el jet set internacional. Claro. Y la verdad, conocí todavía este Acapulco de las estrellas, este Acapulco glamoroso. Maravilloso. Que ya ha desaparecido. No, ha desaparecido completamente. Por completo. Sí. Ahora, pues, Acapulco... No, ya. Yo lo llamo ya una cárcel dorada, que es el punto diamante. Sí. Para ir a cualquier edificio, a cualquier casa, tienes que pasar 4 o 5 retenes. Sí. Para llegar a tu departamento tienes que enseñar... y la vida nocturna de Acapulco. Y se murió. Ya se murió, la verdad. No puede salir. Un lugar tan bello. Sí. Para mí, la bahía más bella del mundo. Sí, precioso. Es precioso. Julio. Y tú siempre con esta idea, además, de que los bares, digamos, en un sentido amplio, no hay que pensar en bares como el lugar donde nada más hay una barra y te instalas, ¿no? O sea, el bar en el sentido más amplio y más sofisticado, siempre lo pensaste como sobre todo como un punto de convivencia, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo de lo más que me gusta en la vida es ser anfitrión, la verdad. Y quiero que la gente se sienta como en casa, que hay una atmósfera amigable. Y tratar de casi en todo mi lugar de conseguirlo. Y sí, no, claro, desde luego. Muchísimo. Pero también yo cuando la conclusión de mi doctorado, que era sobre un gran proyecto cultural de André Malraux, que a l'époque era ministro de la Cultura de Francia y que fue mi director de tesis. Ah, mira. Malraux, nada menos, ¿no? Sí, sobre la implantación de la Maison de la Culture de la région Rhône-Alpes, que engloba Lyon, Grenoble, pegada a Suiza. Mi conclusión era para que la gente llegue a la cultura, hay que darle un poco de diversión. Cuanto me sea entero, para que la diversión perdure, hay que meter un poco de cultura. Oye, es un gran punto, pero... Gran punto. ¿Sabes qué? Yo te leía y decía, claro,
esta es una idea también muy francesa de las cosas, porque, a ver, digamos, la escena artística francesa, por lo menos desde el siglo XIX, también es eso. Es decir, claro. Montmartre y todos estos Claro, barrios, ¿no? l'époque que a mí me tocó de estudiante de Saint-Germain-des-Prés, Sí. Qué maravilla, claro. de las cavas, del teatro cabaret, que yo retomé en México en el 9 que se llamó la Quiche Company. Sí, Exacto. la Kitsch Company. Y la sí. Quiche Company, de hecho, Lina me hizo un reconocimiento hace 2 años. Ah, mira. Porque para Lina, la Quiche Company es cuando empieza el teatro cabaret en México. Déjame, te voy a preguntar Sí. bien en el libro toda la historia de la fundación del 9. Sí. Y yo sí creo que fue una institución. Una institución, En la absolutamente. zona rosa, Sí. ¿no? Un bar gay, pero abierto a toda la comunidad. Y realmente sí era, pues, como se dice hoy en día, era un gran antro, ¿no? Hoy en día se dice es un gran antro. Siendo pequeño de superficial. Sí. No, pero porque era un- eran 2 cuartos. Sí, pero era buenísimo ir a echar ahí. Era buenísimo. Y ¿no? siempre había multitud. Y tú dices que tuviste que ir a empeñar un Patek Philippe. para abrirlo, sí, porque cuando llega... O sea, a ver, cuéntanos esa historia. ¿Cómo se funda el 9? Cuando yo me escapo de Nueva Caledonia, porque Sí. me escapé, primero pasé por México porque tenía un gran amigo que tenía una relación amorosa, pero por teléfono. Ok. La había conocido una noche que saliendo del ballet folclórico. Sí. Siendo turista, Amalia Hernández. Sí. estaba en el Fiesta Palace y de repente una amiga mía estaba en su cuarto arriba, habló el teléfono y había otro joven muy guapo llamando, hablando por teléfono y nos miramos, empezó una relación extraordinaria. Ese fue mi gran amigo de la vida, mi socio, con quien fundé el 9, Manolo Fernández. Sí. Era un junior de México. Sí. À l'époque, tenía un Mustang. Claro. El Mustang Era ya, sí. era de los juniors. Sí, sí, no había más. Sí, definición de Junior. No había más. Mustang definición A mí me Junior. encantaban, ¿eh? Nunca A mí tuve me uno. siguen gustando. La verdad. Sí. Entonces, él después, a principios de los 70, abrió un lugar con su amiga italiana, un restaurante en la zona rosa que fue muy famoso, pero que duró poco, porque no era un restaurantero. Pero tuvo su tiempo, que se llamó Le Neuf. Que es 9 El 9 francés. en francés. Sí. Entonces llega a México, Manolo está en Europa, decide de seguirme y me voy hasta Vail, Colorado. Ajá. Porque de repente iba también desde Nueva Caledonia a esquiar a Aspen. Y Vail era una nueva estación de esquí Sí, que sí, sí. empezaba, pero llega a final de agosto. No hay Ya no hay nieve, nada. no hay nada, no hay nada que hacer. Manolo regresa de viaje, me va a ver a Vail. Y me dice, pues vente a México, Sí. vente conmigo y a ver si reabrimos el restaurante. Sí. Y una noche, a principio, yo llegué el 1 de diciembre de 1976. A principio, a los primeros días de enero 77, no Llegaste el día en que tomó posesión el López presidente Portillo. López Portillo, Sí. el 1 de diciembre El 1 de del diciembre del 76. López Bienvenido. Portillo. Así es, que así es. después tuve la dicha de conocerlo. A Sasha. Aquí hay una foto con Sasha Claro, y Montenegro. fue hasta invitada a su boda. Ah, sí, mira. Sí, ¿Y si fuiste? Sí, claro. Guapísima Sasha Montenegro. Guapísima. ¿Qué sí. representó Sasha Montenegro para nuestra bueno, generación, no, querido? hombre, era Julio? una locura. No, Sí. musa. La Musa, verdad, sí. Musa. una mujer de una belleza extraordinaria. Sí. Una piel, no. Sí. Y entonces esa noche nos encontramos con un grupo donde estaba alguien que fue famoso, que era un coordinador de moda, no sé si se recuerda de él, Jack Ross. No. Ah, sí. Jacques Rossi, que fue el gran coordinador de moda de los 70, Sí, 80, que fue socio de la discoteca Le Jardin Ajá. Ah, en Acapulco, atrás del Carlos Sainz. Sí, sí, Sí.
Y de repente nos dice, ¿por qué no hago un lugar gay? A mí enseguida eso me pareció genial. Pero mi amigo Manolo, que era junior, que era nice, no le pareció. No le gustó No. Pero lo convencí. Sí. Claro, lo convencí por inconsciente. Porque yo venía de vacaciones aquí, veía en México que ven todos los turistas, Reforma, la zona rosa, que a l'époque era un lugar de ligue maravilloso para los gays. En la calle se ligaban de manera muy fácil. Estaba el Sambón del Ángel, que era otro lugar de... El Vips del otro lado. De la comunidad gay. Y yo digo, pues, México está muy abierta al mundo gay, está muy moderna. No conocía la realidad profunda, que era completamente distinta. Y que sigue siendo, ¿eh? En algún sigue siendo. sentido. Sí. Tal vez todo no en fuera de la Ciudad de México. Pero fuera de la Ciudad de México. Sí, cómo no. Pero sí era una zona muy vibrante para la comunidad gay. Claro, y abrir un lugar gay en la zona rosa, que fue el primero que abrió en la zona rosa, pues fue un acierto. Y lo bueno es que pasó. ¿Por qué pasó? No sé. Y fue un éxito inmediato, Henry. Fue un éxito inmediato. Mira, el Nuevo tuvo dos épocas. La primera época, cuando llego, yo no hablo español, me comunico con mi socio y mi amigo Manolo en inglés. Sí. Y la verdad fue la primera época un club social de los juniors de closet. Los grandes apellidos. Sí. Mucho casado con niños, entrando para ver si nadie... Pero con mucho... Será más soterrado el asunto. Exactamente. Mucho éxito, super nice. Sí. A raíz del problema de Acapulco, porque cuando abrimos el 9 de Acapulco en septiembre de 77 y lo abrimos con dos socios más o menos en común. Bueno, un general o un coronel que era... El general Acosta Chaparro. No, bueno, nada menos. Era el socio de Acapulco. Hombre, es para una película. Estaban bien protegidos, ¿no? Y con la madame de Acapulco, que era Jacqueline Petit, la famosa Jacqueline Petit, que era una mujer de una belleza también extraordinaria, que era íntima amiga de Rubén Figueroa, que era el gobernador. Y cuando van a nombrar jefe de la policía al general Acosta Chaparro en México, se fueron sobre el 9 de Acapulco. Y ese día es el día que me regresé, porque siempre Manolo y yo nos turnábamos. Y me había quedado un mes. Esa es la suerte de mi vida. Sí. Me regresa, se queda Manolo. Esta misma noche, una redada, todo el mundo en la cárcel, los clientes también después los saltaron, y Manolo en la cárcel, y Manolo, para lo que lo pudimos sacar, nos tardamos más de un año, y el personal año y medio. Un año en una cárcel en Acapulco. En Acapulco. Era peor. Entonces. Mira, a l'époque, Midnight Express, la película era de moda, era peor que Midnight Express. Era terrible. Había que pasar más allá de la zona roja de Acapulco. Y eso te pudo haber tocado a ti, Henry. Entonces yo acababa de llegar a la Ciudad de México, me llama un empleado que se había escapado, estaba completamente dormido, mitraillette, ¿no? Como que... Me costó trabajo entender lo que pasaba. Al día siguiente me voy a Acapulco y yo no conocía el general Acosta Chaparro. Entonces, digo, pues era director de tránsito de Acapulco a l'época. Voy a verlo y me recibe, fue el único que recibió, nunca quiso recibir la familia de Manolo ni nada. Me dice, Henry, mira, usted lo admiro mucho porque es muy trabajador. Y la verdad, el éxito del 9 en grande parte se lo debemos. Le doy un consejo, lárgase en ese momento al aeropuerto y tome el primer avión para la Ciudad de México. Pues hecho dicho, me largué. Pues sí, y esta misma tarde, Acosta Chaparro. esta misma tarde
fueron a buscarme a una casa que teníamos en Acapulco, que era la casa de Dolores del Río. Sí. Que fue de Dolores del Río. Fueron por mí y fue la tarde que agarraron también a Jacqueline Petit. Qué cosa, qué historia. No, bueno, me aquí en salvé México. de milagro y me quedo solo. Con el 9 de México. Pero ya habían desaparecido porque la noticia fue una bomba. Sí. Nos acusaban de tener toneladas de marihuana y kilos de cocaína. Sí. Y todo era falso. Bueno, eso es. Usted sabe. Sí, así es siempre. Al viejo estilo Primera mexicano. plana de Sí. los periódicos, además. El gerente había abierto la cara fuerte, le hizo fácil de agarrar el dinero, de desaparecer, solo, sin dinero, y lo peor, con un visa de turista. Ah, sí, ni siquiera tendría que ser. Qué cosa. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguimos platicando con Henry Donadieu. Él escribió este libro maravilloso, La noche soy yo. A todos los que nos gusta la noche. A todos los que nos gusta la noche. Cada vez exactamente. menos con la edad, Sí, pero pues, nos ni vamos modo. ablandando, Y unos oye. tienen que hacer noticieros, y Hacer programas de noticieros en la opinión. noche, Ni sí. modo, ¿no? Sí. Pero no, es una magnífica crónica de una vida plena, llena de libertad. Y yo quisiera regresar, Henry, con un tema que tocas aquí, que es muy importante de la época y que tiene que ver con la comunidad gay, y es la epidemia del SIDA. Del SIDA, sí. ¿No? O sea, esa Sí. es parte Cambió. fundamental Sí. de lo que fue los Sí. años 80. De ¿no? hecho- Si quieres, hacemos una pausa Sí. y regresamos aquí con Henry Donadieu. Bueno, ya me regañaron porque estoy diciendo mal el apellido de Henry. Donadieu. Donadieu. Piedad a Donadieu. Dios. Donadieu, que escribió este magnífico libro, La noche soy yo, donde nos cuenta la historia de cómo fundó este bar, el Bar 9, que fue toda una institución de la vida nocturna de la zona rosa aquí en nuestro país y desde luego para la comunidad gay. Y yo te iba a preguntar, porque parte importante del libro, Henry, es el tema del SIDA, de cómo llegó esta epidemia, que no se sabía, cómo tú lo sufriste. Tú No, dices. para mí fue... Creo que es fundamental. A ver, cuéntanos. Para mí fue terrible y hago un repaso rápido sobre mi vida y me paro en ese momento del SIDA porque me parece un poco triste que la gente ya se olvida de lo que ha pasado. Por cierto, acaba de salir una noticia de que al parecer ya encontraron cura al Sí, SIDA. sí, No, o sea, los retrovirales permiten controlar el SIDA. Es correcto. Controlar, pero no lo quito, pero ahora están... Sí, al parecer ya va. Al parecer ya, y qué bueno, Sí. porque realmente fue una hecatombe. De hecho, yo personalmente lo sufrí de manera terrible, porque a l'époque era muy hipocondriaca. Sí. Y ya me empecé a sentir gangliones, a sudar de noche, a tener problemas del estómago, cuando Sí. nunca tengo problemas. Y como no tenía la conciencia tranquila, Sí. pues no me quería... O sea, lo que creías es que tenías. No, tú la no enfermedad. quería hacer el examen, yo era convencido que lo tenía. Y la verdad fue terrible. Yo perdí lo que llama mis hijos de la vida, esa gente que uno encuentra a lo largo del tiempo y que se hace la familia de la vida. Y gente muy talentosa. Que murió de... Todos murieron de SIDA. Falleció también mi socio, Sí. Manolo Fernández. Y a esta época mi pareja me había puesto el apodo del enterrador porque y sentía que era mi deber de acompañar hasta el final. Sí. Y iba de funeral, Y aparte una muerte muy gacha. Era una porque muerte terrible. Era terrible. Sí, se iban consumiendo. ¿no? Y yo en los 80 estaba muy ligado con Nueva York porque teníamos la suerte de ser amigos de Andy Warhol. Y mi directorio de Nueva York
y por 88 estaba llena de cruz. Sí, sí, sí. Y a los pocos meses después, como por 89, mi director mexicano igual. Fue terrible. Pero hay que reconocer una cosa, que el 9 tuvo un papel muy activo para reaccionar contra la epidemia y todo, porque fue el 9 y una asociación que se llamaba Calamo, que está encabezado por un periodista de Milenio, un escritor, Braulio Peralta. Por Braulio, claro, claro. Un gran activista. Sí, sí. Hicimos la primera clínica contra el SIDA en la colonia Escandó, y ese hablo de 88. Esa historia, Julio, no se ha contado en México. Yo creo que no. Y fíjate que yo supongo que tú también. O sea, tengo recuerdos porque traspasó, digamos, los principales afectados fueron los integrantes de la comunidad gay, ¿no? Desde o sea, fue luego. el primer golpe devastador, ¿no? Oye, pero también nos cambió a los Pero heterosexuales. nos cambió a los demás. Porque Claro. yo El recuerdo condón, el tema del condón. el tema del condón. ¿no? Era la peste rosa. Sí, Claro, sí. Yo recuerdo la sensación de ir a Conacida. Debo decir una cosa, además, el Estado mexicano respondió impecablemente a la epidemia, ¿eh? O sea, respondió contundentemente, además enfrentó a los grupos ultraconservadores, no se doblegó, o sea, lo hizo muy bien. Con el tema del preservativo. Con el tema del preservativo y con Conacida. Entonces yo me acuerdo de esa sensación de ir a Conacida, yo ahí a la entrada de la UNAM, y era terrorífico, porque se tardaban 3 semanas en darte los resultados. Claro. Y eran 3 semanas Era terrible. del terror. Era terrible. Del terror. Sí. Pero para mí tardó un poco a reaccionar el gobierno. Sí. El Conacida llega a final de los 80. llega después. Porque al principio era la peste gay y muchos de los enfermos no se morían realmente de SIDA, se morían de depresión, que elevaba todavía más las defensas, de cómo reaccionaban la familia, las amistades, todo. Pero era terrible. Sí, fueron años durísimos. Y cambió porque además los que estábamos jóvenes, estabas entrando al momento que decías, claro, por fin La sexualidad. Claro, libre, desaforada. No, es la verdad porque había llegado también a México la revolución sexual. Sí, claro. Porque fue una época de promiscuidad, hay que decir las cosas. Absolutamente. Y puf. De De un momento a otro. Sí. No fue fácil. No, hombre. Más por ustedes que eran jóvenes, que querían gozar de la vida. Sí, porque, a ver, yo creo que, no sé si lo podamos transmitir a las generaciones jóvenes, pero estábamos aterrados. Aterrados. O sea, a mí sí me daba mucho miedo. Claro. ¿no? Porque además al principio había mucha desinformación. O mucha información errada. Entonces... Aprovechar también por bastantes conservadores, ¿no? Muchísimo. Muchos que decían que era una epidemia que había traído Dios para, ¿no? O sea, una cosa absolutamente demencial, delirante, ¿no? Hubo también la teoría que Reagan había... Claro, también, que había sido fabricada, ¿no? Exacto, el virus. El virus, ¿no? Con los monos verdes de África. Exactamente. Sí, hubo mucho... Y luego te decían, por ejemplo, que si te picaba un mosco, llegó a decirse cosas así, ¿no? Que si picaba el mosco a alguien que estaba con el virus, ¿no? Y luego te picaba a ti, te contagiaban. Entonces hubo un momento en que era verdaderamente un estado incluso que si te tocaba, ¿no? Alguien que tenía SIDA te lo podía... Y lo que comentó Julio, cuando te hacía el examen, al principio más de 3 semanas, después 3 semanas fue más o menos. Pero esas 3 semanas no podías vivir. No podías vivir. ¿Cómo cambió el SIDA para la comunidad gay? Mira, yo tengo que recordar... En México, porque tú ya estabas... México, la época del SIDA, cuando se empieza a conocer que es a final que es como por 85, que realmente a nivel masivo, a nivel del 9, es cuando la fiesta fue su apogeo. ¿Ah, sí? Sí, yo pienso interesante. Yo creí al revés. No. Que fue nada. Como un chingue su madre, vámonos a la mexicana. El temblor y el SIDA. Yo pienso que la gente
aprendió a cuidarse. Sí, claro. Mucho no, porque si de repente, pues... Sí. Pero la gente quería vivir intensamente, de manera intensa, porque tenían miedo de morir también, querían disfrutar. Y la verdad, a partir de 86... Fue cuando el 9 estuvo en su apogeo, la fiesta. Es un poco como las guerras pasan, ¿no? Exactamente, sí. De que la gente dice, pues no sé si voy a amanecer Así mañana. que vámonos, ¿no? Pues vámonos. ¿no? De hecho, cuanto más se enamora la gente es en temporada de guerra. Pues sí. De esos amores. Exacto, así Sí, no. Sí, sí. La gente se junta porque tiene que convivir y disfrutarse uno a otro, claro. Sí. Pero sí es una historia interesante. Muy interesante. Sí. Que yo creo que empieza a construirse aquí, Sí. en el libro de Guillermo Osorno, que Y- me parece y que es en una un libro- referencia. Saludos a Guillermo. Un por saludo a cierto. Guillermo. Un libro que publicó hace unos años, que acaba de publicar el segundo tomo, Braulio Peralta, Por supuesto. que se llama Los nombres del arco iris. Sí, Braulio, que también ha sido como un cronista de esos años. Sí, exactamente, que trabaja en un periódico. Oye, esto podría ser una buena serie. Muy buena. sobre el 9. Oye, bien, Leo? ¿No? Miren ahí la cabeza de productor, ¿eh? ¿En serio? Absolutamente. Mira, porque además yo creo, a ver si estás de acuerdo, Sí. que el 9 fue como el primer momento de un cambio muy profundo en la manera de vivir la Ciudad de México. Es decir, yo estaba en el bachillerato en aquellos Sí. años. Y yo lo que recuerdo de mis años de puberto o de niño, o sea, era una ciudad bastante opresiva todavía. Es decir, recuerdo a la policía de Durazo siendo, bueno, el horror total. Sí. Es decir, salir con pelo largo a la calle era un problema, efectivamente, ¿sí? En la que la Pero vida nocturna, corruptísima. corruptísima, o sea, una cosa Sí, que bestial. daba miedo. En la que la vida nocturna pasaba mucho por lo que se llamaba los hoyos funky y todas esas cosas. O sea, tenía un grado de clandestinidad importante Sí, todavía, ¿sí? Sí. Y de pronto llega el 9, ¿sí? Y se están acercando los años 80, digamos, están terminando los 70. Llega el 9 y algo empieza a cambiar. O sea, puedes ir a un lugar en la zona rosa. Yo empecé a ir después, ¿no? Porque yo estaba muy Sí, chico. sí. Pero puedes ir a un lugar en la zona rosa abierto, donde hay música, que es un bar donde convive gente muy diversa. Bueno, de ahí, Gente locochona. gente locochona, De gente todo creativa, tipo, ¿no? de Sí. muchos tipos, ¿no? Y siendo un lugar gay, la mujer Claro. más bella de Guapísima. No, guapísima. Yo por eso iba. Yo también, la verdad, yo también. ¿A que no? Sí, No, se me veía ignoraran, ¿eh? Y se guapísima. sí. sentía tranquila, Claro. Sí. en confianza. A que me sí, ignoraran, Es pues, la pero, verdad. pero iba, Es la verdad. iba a ser rigurosamente ignorado, pero por lo menos saber. Pero ¿no? estaba bueno el Pues estaba bueno espectáculo el ocular. Pues sí. La Chiquiti Boom. Claro. Ah, claro. La sacaron del 9. Mar Castro, Oh, exactamente. Mar Castro la Sí, encontraron sí. en el 9. No, claro. esa Sí, de verdad. claro, es la La verdad. famosa chica La Chiquitibú. Chiquitibum, La, sí. la del anuncio de que era Del Corona, Corona. ¿no? De Corona en el Sí. Mundial La del 86. encontraron en el 9. Pues Pero sí, fíjate. tenía grandes cualidades. Bueno, de ahí a los siguientes años se empezaron a abrir lugares Sí. donde se convivía también de otra manera. Es decir, empezaron a llegar Rockstock y Rocotitlán y luego el Sí. Look. Es decir, empezó a haber El Milán. el Milán, por Sí, sí. supuesto, Sí. ¿no? Que yo creo que duraron en términos generales como hasta principios de los 90, tal vez, ¿verdad? sí, No sí. estoy muy seguro. No, pero duraron parte de los 90. 90 Una parte de también. los 90, sí, ¿no? sí, sí, Sí. Así es. de pronto nos cambió la forma de vivir la ciudad. Claro, o sea, por estaba supuesto. vivo el... Y hasta altas horas de la noche, que eso era Hasta altas maravilloso. Es que no, la verdad Sí. no había hora de cerrar. No, no. La mayoría del tiempo. Qué maravilla yo eso. me salía- Yo cuando yo me salía al sal- extranjero y veía que en Londres, que en, Claro. que en Nueva York había... No, Sí. Nueva York no tanto, pero en Los En Ángeles... Los Ángeles a la 1 de en la Los mañana. Ángeles, adiós, ¿no? ¿Eh? Decía, qué fresas, Claro. qué barbaridad. Muchas veces 7, 8 de la mañana, 9, 10. Y Sí. te ibas todavía a los Dorados de Villa o Sí, a sí, echar el, claro, ¿no? sí. Al desayunito, Sí, ¿no? sí, Ya, sí. ¿no? Ay, qué buenos tiempos. Sí, era Sí. buena cebo. Ahora- Era una ciudad bastante liberal, Y ¿no? había también un restaurante muy famoso, Noche Día, no sé si se recuerda. Ese no me Ay, acuerdo. no. En esta calle, pasando Insurgentes, la que sigue. Era un lugar abierto 24 horas. Sí,
Sí, noche También y día, maravilloso. Sí, sí. Pero eso Y es- siempre yo cuando iba a cenar de madrugada me encontraba a Paco Malguesto. mira. Para... Bueno, sí. eso es otra parte importante de este La libro. farándula. La farándula. Vamos Sí. a hacer una pausa y regresamos, porque la farándula, bueno, pues tú conociste a todos. A ¿no? todos, Empezando, Monsiváis, Sí, sí. Monsiváis sí le gustaba, ¿no? Vamos, iba a decir a del No, nuevo. ¿a qué horas escribía Monsiváis, cabrón? Y escribía quién sabe cuánto. Muchísimo. ¿A qué horas dormía? Más ¿A qué hora bien, dormía? Es que es eso, Monsiváis, ¿no? ¿no? Exacto. Sí, Monsiváis era Sí, del nuevo era alguien maravilloso, además con una mente tan ágil. No, bueno. Que Carlos. daba miedo de lo que te iba a contestar, Daba miedo. porque su contestación muchas veces era Era asesina. muy cáustico, sí. Era Sí, muy sí. ácido. Muy sí, ácido. sí, muy ácido. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Henry Donadieu. No, ya no sé si lo dije bien o no, pero regresamos para seguir hablando de esta aventurera vida que tuvo él, el gran fundador del bar El 9. Regresamos en un momento más. Oiga, estamos teniendo una charla maravillosa para fin de semana. De nostalgia, de muchas cosas. Sí, sí. Buenísima. Está con nosotros Henry Donadieu sobre su más reciente libro, La noche soy yo. Y estábamos en el tema de la farándula, Julio. El tema de la farándula. Es decir, estábamos hablando de cómo el 9, el bar 9, Sí. significó una apertura, digamos, a una forma de vida muy distinta. Ya hemos dicho que era también un centro, un motor cultural, Sí. el bar 9. Pasaban muchas cosas ahí, pero efectivamente había gente famosa. No, bueno, Había sí, gente te la encontrabas, ¿eh? Muy famosa. También conviviendo además tranquila, ¿no? Convivían de manera tranquila. Sí. Tuvimos mucha suerte porque uno de los primeros clientes del 9 fue Enrique Álvarez Feliz. Entonces la doña venía muy seguida al Claro. 9. María Feliz es María Feliz en este país y en Francia igual es un monumento. Oye, cuando llega María Félix a tu bar, dices, ya la hice. Pues ya la No, hice, ya la o hemos sea, hecho. yo ya, Y de esto es un repente- exitazo. De cabrón. repente tuvo también una noche que fue al principio, yo hablo de los primeros meses del 9, había un public de relaciones públicas que se llamaba Jaime Rentería, que traía mucha gente de España famosa. Y una noche que llega María Félix, estaba, que fue el gran personaje también de la noche en México, que era un travesti que se llamaba Xochitl. Xochitl era madame, tenía un burdel para... Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí. Era un travesti de 2 metros, un personaje. Pero era su negocio, era él tenía Era un prostíbulo. el burdel. Sí, sí. Y tenía de clientes del Regente para abajo. Ah, sí. Sí, sí. Y ahí en la zona rosa era. No, estaba en Bahía de Todos los Santos. Ah, ok, en la ok, por colonia Pemex, Anáhuac, exacto. Y hacía cumpleaños con Lucha Villa, con Isilda Vega, con Sí. la Tigresa. Todo un personaje fantástico. Y él se vestía de transvesti. De travesti de noche, sí, Y sí. iba en las noches. De día era como de 2 metros, era el típico judicial. Sí. Daba miedo de Te digo que hay Pero- una serie acá. Hay una Pero serie. esa noche estaba María Félix, estaba la Xochitl, y que nos llega una grande de España, la faraona, la Lola Flores. Hombre, sí. Imagínate. María Félix y Lola Flores. Ya la claro. gente ya ni sabe quién es quizás Lola Flores. No, pero a esta no. época era otro monumento. No, Sí. Y entonces ya se empezó Ajá. a difundir el rumor que en el 9 venía gente muy importante y todo. Sí. Y para colmo, esa misma noche llegó un escritor muy famoso cubano que se iba de exilio a Francia, que se llamaba, porque yo pensé que ha fallecido, Severo Sarduy. Sí, Severo Sarduy. Murió, Severo sí. Sarduy. Murió de SIDA también. ¿Ves? Entonces, esta noche fue como un boom. Sí. Y
yo como pues nadie me conocía en México, que la verdad tenía la necesidad que alguien me maneje las relaciones públicas, porque a esta época es una época donde lo social eran de moda. Sí, claro. Los Castillo Pesada, los Sánchez Osorio, Las columnas, ¿no? Las columnas de sociales, claro. Y yo tuve la suerte de encontrarme con un periodista ya grande, que Pedro Armando Martínez de la cooperativa Excelsior. Uy, era famosísimo ese que le periodista. decían PAM. Sí, famosísimo. Sí, entonces me empezó a manejar y con él tuvimos la idea de inventar los 9 de oro. Entonces empezamos a entregar 9 de oro. Que los mencionas, ¿no? Sí. Aquí El primero fue por mi gran amiga Tere, la hermana de Lorena, Tere Velázquez. Tere Velázquez, claro. Tere Velázquez, después, después Silvia Pinal, Nacha Guevara, que me hice muy amigo de Nacha Guevara porque fue cuando estaba de exilio aquí en México. Y poco a poco llegó toda la farándula y claro, también la farándula joven porque me hice íntimo amigo de Luis de Llano. Saludos. Un abrazo a Luis de Llano. Entonces Luis, los Cachún, después los Gran Tres de productor. Concreto, Timbiriche. al final los Timbiriche, todo el mundo. Sasha iba mucho. No, Sasha era como mi sobrino. Saludos a Sasha. Querida Yo, Sasha. yo quiero mucho a Sasha. Sí, gran. Sasha es una gran persona. Pues es que, fíjate, es toda la farándula. Es toda la farándula. Y también muchos intelectuales. Que, Sí, claro. Estábamos hablando de Carlos Monsiváis, claro. Carlos era muy del 9. Ya había dejado un poco de lado su aspecto activista de los 70. Ya era más integrado dentro de la inteligencia normal. ¿Sabes qué? Ahorita estoy pensando, Julio, que tenemos que hacer un programa sobre Carlos Monsiváis. Sí. Ahora que se cumplió 9 años. Porque 9 ahí está años, David, le sí. estoy diciendo, 9 años de que murió. Sí. Tenemos que hacerle un homenaje cómo no. a Carlos Monsiváis. Sí, ¿no? sí. Era genial y temible. Temible, tremendo. Cacique. Era Tremendo. No, era cacique terrible. cultural, cacique Sí, cultural, ¿no? Yo siempre tenía miedo de lo que me iba a contestar. Sí, era Tuve la suerte que temible. siempre se portó bien conmigo. Conmigo también. Siempre, ¿eh? Muy Sí, yo lo conocí bien, también. muy bien. Caballero. Un caballero, sí. Y siempre me decía, Henry, te admiro tu poder de convocatoria. Sí. Le extrañaba mucho ese poder de convocatoria, pero era terrible. ¿eh? Podía asesinar por la palabra de un momento a otro. ¿Sabes lo que pasa, Henry? alguien. Que tu éxito se debe a precisamente lo que decías el primer segmento, que es, tú le diste a la gente razones para divertirse. Pues sí. Y nada hay mejor en la vida que divertirse. Eso es correcto. O sea, finalmente cuando dices, puta, qué divertido me la pasé. Sí. O sea, y si te dan ganas de regresar y de volver a... ¿No? Sí. Y la verdad, yo hice el 9 antes que todo para divertir a mí mismo. Claro. Yo me divertí. Y noche tras noche gozaba y me atreví a hacer cosas como la Kish Company Plasma, que fue la compañía de teatro y cabaret del 9. Era un gusto para mí. Claro. Aquí hay unas fotos fantásticas, Sí, ¿cierto? Al respecto, ¿no? Sí. Yo te quisiera, los últimos minutos de esta charla, Henry, preguntarte de cómo ha evolucionado el mundo gay en México. O sea, ¿sí ves cambios sustanciales? Sí, o sea, claro. Digo, hoy podemos tener un programa así sin ningún problema, ¿no? Imposible hace 20 años. Sí, imposible. Yo creo, Claro. no sé, no me tocó, pero... No, a mí tampoco. Sí, No, hay cambios fundamentales, empezando por la legislación. Sí. Yo siento que la Ciudad de México está a la punta a nivel mundial Estoy de acuerdo. de la legislación en favor de la diversidad. Es algo extraordinario.
también hay una libertad de expresión Sí. Que no se podía dar hace 30 años, la verdad. Claro que hay un efecto boomerang de eso. Yo siento que en los 80 y el 9, a su manera, ayudó un poco. La homofobia no estaba tan fuerte como ha regresado últimamente. ¿Sí sientes que hay más homofobia? Hay más crímenes de odio. Eso es cierto. Sí, sí. Esa es la verdad. Sí. Pero también porque la población gay de repente pues tiene que saber que siendo una minoría, Sí. tenemos que ser aceptados por la mayoría. Si queremos respeto, tenemos que respetar también al otro. Y de repente hay un poco de falta de respeto en la conducta. Sí. Hay conductas más en la zona rosa que no son... ¿Tú dices la propia comunidad gay? Dentro, claro, sí. Por ejemplo, hay algo que a mí no me gusta, el fenómeno del último vagón del metro, Sí. donde sucede cosas que la verdad, y frente a todo el mundo. Yo pienso que esas son cosas que no ayudan a que seamos reconocidos como gente normales. Claro, no, totalmente. Sí. Yo pienso que la diversidad sexual es la sexualidad de uno y debe de importar a uno. No, claro, totalmente. Eso no te define dentro de la sociedad, dentro de tu profesión. Ahora, esta ciudad siempre ha sido muy liberal en eso, o más liberal, desde Más que el luego. resto, desde luego. Más que el resto, y sí creo que a nivel de grandes ciudades cosmopolitas del mundo. México está... Pero sí siento que te sales de la Ciudad de México y el conservadurismo, Es Julio. otro, ¿no? No, o sea, sí. Sigue habiendo... Y de hecho ves que hay estados que ya no aceptaron matrimonio. Así es. Sí, claro. igualitario. Sinaloa. Acaba Coahuila también, Y creo. Coahuila. Sí. O Aguascalientes también. Aguascalientes, sí. Sí, y menos la adopción. Sí. Sí. Pero la Ciudad de México, la verdad, está muy a la punta Yo estoy de de la acuerdo. modernidad. Y eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta también, ¿No, claro. Julio? Es motivo de orgullo. Así es. Absolutamente, y hay que defenderlo además, ¿no? Y también ahora hay muchísimo lugar gay en toda parte de la ciudad. Sí. Ya no... Ya no es el 9 de... Ya no es el 9, no. No, sí. Pero ya reabrió el 9. Ah, Sí, hace un año, de hecho, está invitado el 27 de este mes. Sí. Es el primer aniversario. Ah, qué bien. mira. Sí, Vamos, sí. claro. Y otra vez estoy... se llama Reinventando la Noche, el lema del primer aniversario. Y otra vez estoy haciendo una mezcla, siendo un lugar interesante. Sí. Y sigue en la zona rosa. En Amberes 58. ¿Por sí. qué cerraste el 9 original? Porque, mira, a raíz del 9 hicimos un proyecto faraónico que se llamó Metal. Sí. Metal fue una discoteca en la calle de Varsovia excepcional. Sí, sí. Duró 4 días. ¿Por qué? Porque había que... Yo no soy de aquí, y me la sabe. Nuestro director... nos clausuraron los 4 días. Ah, ok. Había que... Que aceitar. Era en 1989. Había que... Sí. Era una negociación. Claro, claro. Y no llegaron. Mira, así eran las cosas y nadie las podía cambiar. Y ahí dejaste tu capital, digamos. Perdimos todo. Perdieron todo. Y entonces Fíjate, nada más. hubo amenaza de demandar al regente que era Camacho Solís y al delegado. Pues fue un error que... No lo supieron tratar. No, nunca lo pudimos reabrir. Se reabrió 2 años, 3 años más tarde con Eduardo César Mann, que se llamó Mamio. Ah, sí. Ah, claro. Sí, Es donde era, Que era el dueño del Baby O. Baby O, Sigue sí, siendo, sí. ¿no? El Sí, dueño del sí. Baby O. Otro Sí. fenómeno. Otro fenómeno. Digno de un programa, ¿eh? Digno de un programa, el Baby O, Absolutamente. ¿verdad? Absolutamente. Porque de verdad, ¿cuántos años se ha logrado el Sí. Baby O? Ahí sigue. Ahí sigue, Sí, mano, sí, ¿no? desde el final de los 70. Desde el final de los Exacto, 70. así es. Y sabía que iba a ir sobre el 9. Sí. Y se fueron sobre el 9. Hubo un operativo, toda la zona rosa
sellada los camiones y con el privilegio, cuando me di cuenta que sí fue bien preparada, con el privilegio que la heredad fue transmitida por ustedes, por ECO. Sí, En directo por ECO. Salieron todos con sus... Sí. O haciéndose así, ¿no? Eran tiempos rudos. Eran tiempos rudos. Y la así es. verdad, mira, había durado 13 años, había que trabajar de lunes a domingo. Sí. Lo había podido reabrir, pero digo, no, me fui a Acapulco. Y como tengo sentido del humor muy francés, hice un restaurante maravilloso que parte de la costera y va hasta la Roca del Moro, que llamé El Olvido. Yo lo conocí. El olvido era tuyo. Lo hice yo, sí. Precioso. Precioso, sí. Una vista espectacular. Sí, porque tenía también Sí. en la zona rosa un restaurante que fue muy famoso, donde hubo un asalto con Mecano y Luis de Llano, que se llamaba El Olivo. Ok. Que era un restaurante muy famoso. Entonces, del olivo al olvido. Del olivo. ¿Con qué nos vamos, querido Julio? Bueno, yo creo que estamos siendo testigos otra vez de un momento de cambio dramático de la Ciudad de México. Sí. Es decir, este libro, más allá de las memorias del señor Donatieu, ¿sí? Mira, no me hagas quedar mal. Muy bien, Julio. Maldito Julio. Ya, cabrón. Y más allá de lo bien que nos la pasamos, más allá de todo, lo que está leyendo ahí es el testimonio de cómo ¡clac!, esta ciudad se fue para otro lado. Sí. Y ya no regresó más, ¿eh? Es decir, en el mejor sentido, una ciudad libre, Sí. una ciudad nocturna, una ciudad abierta, una ciudad respetuosa. Luego tiene otros problemas, por supuesto, ¿no? Pero eso está aquí. Es un testimonio muy valioso. Las discos, los antros, sí. el Magic, el News, ¿te acuerdas todo? Claro, No, claro. y metían miles de personas. Miles de Digo, no era el personas, caso del sí. 9, el 9 era un El 9 era chiquito. chiquito, chiquita, ¿no? el Pero Magic Circus. el Sí, el Magic Magic Circus Circus. que Era un lugar metía 5,000 extraordinario, personas sí. cada News, sábado. sí, Oye, claro. y empezaba a las 12 de la noche. ¿eh? Así es. Claro, sí. sí. La tocada era a las 12, 12 de la se noche. partía, Sí. ¿cómo era? Se partía plaza, ¿o cómo era? ¿No? Se abría pista. Se abría pista. ¿no? Se abría pista, a las 12 de la A noche. las 12 de la noche. Sí. Qué cosa. Ah, qué buenos tiempos. Ahora lo único que hacemos es ver medio capítulo de una serie y dormirnos con un vasito de leche. Bueno, tú que eres un fresa, sí, seguro. Henry, gracias por venir. Pues, un placer, de verdad, de verdad. Gracias. Encantado. El libro La noche soy yo, gran título, por cierto, tengo que decirlo, ¿no? Es un gran título. Y mi querido Querido Julio Leo, Patán, nos hay que ir vemos. hay que ir al aniversario. Sí, ahorita nos Está ponemos de acuerdo con invitadísimo Henry. y todo su auditorio que llegue, quiera llegar, Y yo te quiero felicitar es casa abierta. Yo te quiero felicitar por esas dos características de tu vida, la diversión y la Y libertad. la libertad. Y la libertad. Bueno, ¿qué más puede pedir un ser humano, de verdad? Aparte, un ser humano que nació en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. O sí. sea, también es un dato importante. Imagínate. ¿No? Gracias, Henry. Gracias a Gracias, usted. Julio. Bueno verte como Gracias a usted. Yo lo espero el próximo lunes en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.